Bueno, dice así para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Bueno, esa es la palabra, ¿no? Bendito el nombre de Jesús. Ahora, vamos a ir analizándola punto por punto, ¿sí? Bendito el nombre de Jesús. ¿A qué se refería? Vamos a ir al contexto, ¿sí? Vamos a ir al contexto. El contexto es este, ¿sí? Jesucristo venía con sus discípulos, ¿sí? Amén. Por ahí se sentó a descansar o por ahí estaban caminando y les hizo una pregunta. Dos preguntas les hizo, ¿sí? La primera pregunta les dijo, ¿no? A todos en general. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Por él, ¿sí? Y la segunda pregunta es, ¿y ustedes qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen? Ojo, ahí hay una trampa, ¿amén? Hay una sabiduría de parte de Dios en esa pregunta, ¿amén? Tenemos que leer la palabra con mucho detenimiento, ¿sí? Bueno, esas son las preguntas que le hizo, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refería Jesucristo con la primera pregunta? ¿Amén? Y podemos ver que Jesucristo lo que le pregunta es ¿qué decían los demás hombres? Bendito el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces podemos afirmar que Jesucristo quería saber cuál era el pensamiento de los diversos grupos colectivos que andaban alrededor de ellos o que Jesucristo tenía que enfrentar con la palabra. Amén, bendito el nombre de Cristo, mientras hacía todo su ministerio en la tierra. Jesucristo les preguntó, ¿quién dicen los hombres, poniendo en debate la opinión del entorno acerca de él? Podemos suponer que más precisamente la de los grupos practicantes de la religión en ese momento, por su influencia en el conocimiento de la Torá, pero de igual modo generalizó. O sea, venían caminando o se sentaron y Jesucristo le pregunta a sus discípulos qué es lo que dicen los hombres de él, ¿sí? En ese tiempo sabemos por la Biblia y por los escritos de Flavio Josefo que había 4 grupos religiosos que eran los más ponderantes, los más poderosos en ese tiempo, más influyentes: los fariseos, los saduceos, los etzenios y los celotes. Bendito el nombre de Cristo, ¿sí? Amén. Cada uno tenía su doctrina, cada uno leía la Torá, la interpretaba como le convenía, bendito el nombre de Cristo, o como la entendía o como le gustaba, amén, bendito el nombre del Señor. Entonces Jesucristo viene a la tierra siendo Él mismo la palabra, para venir a vivir con el ejemplo, para venir a enseñarnos moralmente cómo debemos vivir, para salvarnos, amén, bendito el nombre del Señor. Entonces, durante todo su ministerio, Él se enfrentó a todos estos grupos, bendito el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? Y no solo eso, sino que todos los discípulos del Señor tuvieron que enfrentarse a estos grupos, amén. Tuvieron que enfrentarse en el sentido de que tuvieron que mantener su fe en las enseñanzas de Cristo a pesar de lo que decían los grupos colectivos, los diversos grupos que había. Bendito el nombre de Cristo. Amén. Entonces hoy vamos a hablar un poco del pensamiento de los grupos colectivos. Un poquito nada más, ¿sí? Para poder entender cuál es el mensaje.
La psicología de masas, ¿sí?, abarca 3 áreas fundamentales, ¿sí? Estudia, más que abarcar, amén. La naturaleza social del individuo, o sea, estudia cuál es la naturaleza o cuál es la razón que impulsa a cada ser humano socialmente. El comportamiento, ellos dicen, el comportamiento de las personas viene marcado por sus genes biológicos y su costumbre cultural. Yo expliqué esto un poco en la radio, que para no darles tantos nombres de quiénes fueron los que estudiaron este tema, los psicólogos, amén. En otro tiempo se los voy a dar más detallado, alabado sea el nombre de Cristo, pero esto empezó a pasar mucho después después de que la psicología se estableció como ciencia, ¿sí? La psicología, hubo un momento en el que no era ciencia, era derivada de la filosofía, del pensamiento en un momento, y después, ¿sí?, bendito el nombre de Cristo, surgió porque varios hombres dijeron: tenemos que hacer cosas importantes con la psicología para que pueda ser tomada en serio como una ciencia. ¿Amén? Bueno, nosotros tomamos, bendito el nombre de Cristo, varias cosas de la psicología que son importantes para poder ayudar al individuo, pero nosotros creemos que la sanidad completa la da el Espíritu Santo. Amén. Bendito el nombre de Cristo. Eso jamás lo pongan en duda. Amén. Pero sirven todos los escritos para poder entender varias cosas y comparar. Amén. Pero nosotros sabemos que la sanidad completa y que el único que puede sanar y restaurar a una persona es el Señor, es el Espíritu Santo. Pero nos sirve esto para explicar. Entonces, en parte dicen que el comportamiento viene marcado en los genes, o sea que en el ADN ya viene establecido cómo va a ser la persona. Amén. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Entonces nosotros, como sabemos y creemos que Dios mismo crea y diseña a cada persona, Dios puso en cada persona atributos espirituales. Amén. Que la persona, el individuo como persona, los va a usar para el bien o para el mal. Amén. Por ejemplo, una persona que sale a robar, ¿sí?, la persona considera que es valiente, que tiene valor, ¿sí? Dios puso ese atributo de valor en la vida de la persona. Pero la persona utiliza ese atributo, en vez de para ser valiente y creer en Cristo y vivir para Cristo, ese atributo que Dios le dio, lo usa para el mal. Amén. Entonces, en parte tienen razón de que viene marcado en los genes. Amén. Después dice su costumbre cultural. Bendito el nombre de Cristo. Y esto se refiere al ejemplo que nosotros recibimos de pequeños en nuestros hogares, en el ámbito en el que crecimos, en el ámbito que estamos. Amén. Entonces, es verdad. Si yo tengo mi hija particularmente, si yo a mi hija le enseño o ella me ve todo el tiempo, por ejemplo, diciendo malas palabras, siendo irrespetuoso, ¿qué va a aprender ella? Va a aprender a decir malas palabras. Amén. Y lo mismo va a pasar en la escuela, etc. Amén. Hasta que se forme, bendito el nombre de Jesús. Bueno, pero todo eso, amén, todo eso, cuando nosotros venimos a Cristo y decidimos cambiar, Jesucristo nos hace nuevos espiritualmente, bendito el nombre del Señor, y nos ayuda a saber cómo debemos actuar en toda situación. Amén. Y nos ayuda a cambiar todos los traumas que traemos de las costumbres culturales, todos los traumas de la niñez, todos los traumas de la infancia, tenemos que depositarlos en Cristo. Amén. Si vos tenés trauma, hermano, hermana, si vos tenés traumas, dolores de pequeño, cosas que te hicieron de chico, cosas que constantemente vienen a tu memoria, cosas que te hicieron y cosas que te hacen, vos depositala en Cristo para sanar. Pero cerrá la puerta, ¿sí? Vos para sanar, dejáselas a Cristo. Pedile al Señor que el Espíritu Santo venga en vos y te sane, pero cerrá la puerta, ¿sí? Vos no sigas abriendo esa puerta. Amén. Si a vos de chico te maltrataban, ¿sí? Y ya creciste, y ahora del grande, ¿vas a dejar también? No, poné un alto, amén. Bendito el nombre de Cristo. Una cosa es poner la mejilla y otra cosa, amén, es dejar que haya un abuso, un maltrato, una violencia, amén.
Bueno, todo esto Cristo lo puede sanar, ¿sí? Ellos dicen, los expertos en psicología, que es la naturaleza del individuo, viene de su gene, viene de la costumbre cultural. Nosotros decimos que en parte sí, pero Cristo tiene que sanar a esa persona y puede sanarla, amén, para ser una nueva criatura en Cristo. Amén. Bueno, estudia también su relación con los demás. Amén, la relación. Hablamos recién de cómo es la naturaleza social, o sea, un individuo en medio de toda una sociedad, amén, de un sistema. Ahora, la relación con los demás. La conducta de los seres humanos viene influenciada por el contagio que adquieren de los demás grupos colectivos. Estos tienden a hacer las mismas acciones que ven en los demás, por eso al relacionarse con ellos suelen actuar comportándose de manera similar. Amén. O sea que los expertos dicen que en muchos casos las personas, cuando empiezan a interactuar, a relacionarse con otras personas, ¿sí?, empiezan a contagiarse y a actuar de la misma manera. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, no sé, un adolescente en la escuela, porque ve que un compañero escucha una determinada música, o tiene un carácter más fuerte, o tal vez parece más seguro de sí mismo, este chico tiende a querer ser igual a él, a adoptar y contagiarse de las mismas costumbres. Amén. En muchos casos eso sucede porque esta criatura, esta persona, necesita, bendito el nombre de Cristo, una influencia que no tuvo, que le faltó en su vida. En muchos casos los padres, en otros casos la madre, en otro caso hermanos, etc. Pero se contagia. Y otra cosa que también sucede en el mundo espiritual es la influencia espiritual. Amén. Aunque pareciera que no es así, pero es así. Amén. Todas las personas tienen distintos tipos de géneros, de demonios que pelean contra el alma de la persona, contra la vida de la persona y la manipulan y manejan, amén, ¿para qué? Para que estén lejos de Dios. Y cuando una persona que tiene tanta necesidad de que su corazón sea lleno, de tanta necesidad en su corazón de afecto, amén, tiende a contagiarse de la otra persona, tiende a permitir que esos espíritus entren, porque ve en esa persona algo más seguro, algo más confiable. Entonces, querido hermano, hermana que estás escuchando del otro lado, si vos ves que pasa esto con tus hijos, con tus hijas o con vos mismo, amén, es porque vos estás intentando o están intentando depositar esa necesidad de llenura en su corazón en las personas, en las otras personas, cuando deben y necesitan depositar esa falta de amor en Cristo, porque Cristo te amó, Jesús te amó y lo dio todo por vos, amén, y Él te ama y nunca te va a dejar de amar, y eso no lo tenés que dudar, ¿sí? En especial se lo digo a ustedes, hermanas, que están ahí, amén, Jesucristo las ama, bendito el nombre de Jesús, no lo duden, amén, Jesucristo te ama, hermano, no lo dudes. Bueno, y después en tercero dice su representación de la vida en sociedad. Esto es importante, ese es el punto al que quiero llegar. Al verse presionados por los demás grupos sociales, las personas acaban cediendo ante una idea dominante. Una vez que el individuo forma parte de este grupo colectivo, se deja llevar por los sentimientos y se une a estos, dejando de lado sus hábitos anteriores sin cuestionarse si son correctos o no. Amén. O sea que en muchos casos existe la presión, yo le llamo así, se le llama así la presión del grupo dominante. O sea que, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo decirlo? En un grupo, en la escuela hay un grupo de 3 o 4 chicos, ¿sí? Y esos 3 o 4 chicos están de acuerdo en algo. En, no sé, en abrir el matafuego y tirar en el salón, ¿sí? Entonces, uno que está aparte, que lo vea eso como algo incorrecto,
como ellos le presionan, se ríen y etcétera, lo presionan a que él participe. Entonces él, en vez de pelear por sus convicciones y portarse bien, cede, sin importar si está bien o mal, cede a la maldad que tienen ellos, ceden al comportamiento. ¿Pero por qué? Porque se contagió, no, porque la presión, que ahora vamos a hablar de la presión del grupo, ¿sí? Porque son varios, lo presionaron. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y también muchas veces no pasa que uno es presionado cuando está con un grupo de personas, sino que se siente más confiado y seguro de que su maldad o lo que hace no va a ser descubierta. Y esto podemos tomar el claro ejemplo que hay en ahora mismo en la política. Prácticamente todos los días hay distintos piquetes y alborotos en Capital, y entre toda esa multitud de gente que está reclamando en muchos casos cosas que realmente están bien, siempre hay uno, dos o tres que se esconde para hacer maldad, para romper vidrios. Bueno, también sucede eso, que hay personas que en medio de la masa, en medio del grupo, se libera sus pasiones, se descarga, y como siente esa seguridad de que nadie lo va a atrapar, muestra realmente lo que tiene dentro de sí, la maldad que tiene dentro de sí. Amén, bendito el nombre de Cristo. Entonces, todas estas cosas influyen en la persona. Bendito el nombre del Señor, alabado sea el nombre precioso de Cristo, para que el individuo esté en la sociedad. O todas estas cosas se estudian, amén. Pero nosotros creemos que Cristo, cuando una persona viene a Cristo, sea cual sea su comportamiento, sea cual sea la manera en la que se desarrolló su niñez, Jesucristo lo sana, lo cambia, lo transforma, lo hace una nueva criatura. Amén. Bendito el nombre de Cristo. Y todas estas cosas nosotros tenemos que sanar. Pero yo quiero hablar solamente de la presión dominante, ¿sí? Bueno, ahora dice, podemos afirmar sólidamente que a Jesús le preocupaba y quería dejar en evidencia que algunos de sus discípulos estaban meditando en las opiniones de los demás, ya que tenían la respuesta de todo lo que decían las personas. Amén. O sea, fíjense por favor, acompáñenme en el verso 14. Miren lo que dice. Dice, ellos dijeron, está diciendo que todos los discípulos hablaron juntos o estaban de acuerdo. Amén. Unos, no dice uno, dice unos. Es un grupo más chico, ¿sí? Unos, Juan el Bautista. Otros, un grupito más grande, Elías. Y otros, Jeremías, o alguno de los profetas. Amén. O sea que había distintos grupos que pensaban que Jesucristo era otro profeta, pero que era la reencarnación. Amén. Algunos pensaban que eran Juan el Bautista, ¿sí? Otros que eran Elías y otros que eran Jeremías. ¿Por qué? Cada uno de esos grupos, ¿sí? Cada uno de esos grupos esperaba su determinado tipo de profeta o su determinado tipo de Mesías. Por eso algunos consideraban que Juan era el Mesías, otros estaban esperando a Elías, y otros les gustaba el libro, por decir el libro o el ministerio de Jeremías. Amén, cómo Dios lo usaba. Pero fíjense que ninguno de ellos lo aceptaba como el Hijo de Dios, sino como otro hombre más que Dios envió. Amén. Ese era un problema. Ahora, acá como decíamos, ¿qué era lo que principalmente le preocupaba a Cristo? Era el contagio y la presión de la idea dominante. O sea, ellos contestaron tan rápido que dejó en evidencia que ellos estaban escuchando lo que decían los demás, ¿sí? Y lo estaban asimilando. Amén. Ahora, veamos. ¿Qué es la presión? La presión, dice el diccionario, que es la fuerza que algo hace sobre otra cosa para apretarlo o comprimirlo, ¿sí? 2. Fuerza o coacción que una persona o un grupo de personas hace
sobre un individuo o una colectividad para determinar sus actos o su conducta. Quiere decir que un grupo de personas o una persona, vamos a hablar vulgarmente, le aprieta o no le da salida a una persona para que la persona haga lo que el grupo o la otra persona quiere. Le presionan, amén. Bendito el nombre de Jesús. Entonces a Jesucristo lo que le preocupaba, ¿sí?, era esto, que sus discípulos estaban escuchando todo lo que decían los diversos grupos, aún viendo los milagros, y empezaban a asimilar esto dentro de sí, y empezaban a pensar, a decir, tal vez este tenga razón, tal vez el otro tenga la razón. Imagínense que Jesucristo, ¿qué era lo que él decía? Él decía, el Hijo del Hombre, porque cuando él decía, soy el Hijo de Dios, ¿qué pasaba? Amén. No le gustaba al pueblo, porque decir que era el Hijo de Dios era decir que era Dios mismo, es decir, que es el Mesías. Amén. Y corrían riesgo de que lo apedreen, ¿sí?, porque lo tomaban como una blasfemia. Entonces, esa presión, ese miedo al apedreamiento tal vez, ese miedo a que le pudieran hacer daño, alabado sea el nombre de Cristo, estaba en ellos escondido. Amén. Y esa presión, hoy en día nosotros la podemos sentir, amén, en uno mismo. A veces nosotros mismos sentimos presión, nosotros mismos en nuestra mente pensamos y nos generamos ideas y nos ponemos miedo, nosotros mismos. Yo no voy a decir que soy cristiano o voy a esquivar o voy a evitar porque no sé, porque te surge miedo y vos mismo te presionas. O el adversario en muchas ocasiones te hace presionar a vos mismo. Porque no vas a poder, porque no cumplís, etc. Después podemos enfrentar esa presión dominante en nuestra familia, en aquellos seres que amamos tanto con toda nuestra fuerza, aquellos a quienes queremos, respetamos, nos esforzamos por mostrarle que los amamos con toda nuestra fuerza, hacemos todo y tenemos todos los detalles, pero sin embargo nos presionan psicológicamente con sus acciones, amén, para que nosotros neguemos a Cristo, o nos presionan constantemente, no solamente en el área de Cristo, sino en distintas áreas de la vida, y llega un momento en que estamos tan presionados que nos sentimos ahogados y no sabemos para dónde correr, y tenemos ganas de llorar y echarnos en un rincón a llorar, amén. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Esa misma presión puede estar en nuestro barrio, amén, en nuestro barrio, esa presión dominante. Esa presión puede estar en la escuela, ¿sí? Puede estar en el trabajo. Esa presión puede estar en las instituciones cuando vamos al hospital o vamos a algún lado, amén. A mí me ha tocado profesores, maestros que más allá de que no creen en el Señor, también te presionan para no creer o buscan la vuelta. Y la misma sociedad, por ejemplo, hoy en día que hay tantas manifestaciones en contra de Dios, actores, gente importante que sale a burlarse de la Biblia, a decir cosas que no tiene que decir contra Dios, y todo eso va generando en nosotros una presión del grupo dominante. Y en muchos de esos casos, si sumamos todos esos casos, el que nos está presionando es Satanás, con la corriente de este mundo. Amén. Pueden ver la otra prédica de la corriente de este mundo. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, ¿qué pasa? Todo esto junto, todos estos factores juntos, o dos o tres de ellos, con uno solo ya es suficiente, pero todos estos factores en nosotros, ¿qué va generando? La duda, el miedo de decir que uno es cristiano, el miedo a vivir por la palabra, el miedo a practicar y hablar de la palabra de Dios, de la manera moral de vivir de Jesús, el temor. En muchos casos estas áreas te hacen sentir vergüenza de ser cristiano,
vergüenza porque vos querés mejorar tu vida, vergüenza porque vos querés vivir en santidad. Pero ¿por qué vos tenés que sentir vergüenza o yo tengo que sentir vergüenza de querer vivir moralmente bien o como a Dios le agrada? Vergüenza es hacer lo malo, vergüenza es dañar a los demás, vergüenza es matar, hurtar, destruir, robar, violentar. Amén. Bendito el nombre de Cristo. Entonces, todo eso va generando en nuestra mente tejidos espirituales por los cuales nosotros vamos de a poco cediendo a las presiones espirituales. Si nosotros no estamos arraigados bien en oración, bien en el Espíritu del Señor, no estamos arraigados como iglesia, que constantemente estamos en la presencia del Señor, nosotros vamos en áreas empezando a fracasar, ¿sí? Empezamos, supóngase, en la sociedad, ¿sí? Empezamos a imaginarnos, ¿no? Supongamos. Si yo me cruzo a tal actor que salió ayer en Facebook diciendo que Dios no existe, ni le voy a hablar de Dios. Las instituciones. Cuando yo voy al hospital, no voy a tocar el tema de Dios en ningún momento. En el trabajo. Cuando estoy en mi trabajo y todos están dando su opinión y me vienen a preguntar a mí, yo voy a decir, sí, ¿sí? O en la escuela, como mis compañeros en la escuela no son cristianos, amén, creen en otras cosas, para no yo decir que creo en Jesucristo y que me hagan a un lado y tal vez me vaya mal o tal vez me miren como un bicho raro, yo mejor me callo en la escuela, que no sepan que soy cristiano. Eso me pasaba a mí cuando yo era niño, adolescente, en el barrio, porque en el barrio me conocen. En el barrio saben todo lo que yo hice antes. Si yo digo ahora que soy cristiano, después van a salir y decir, pero la cristiana hacía esto, el cristiano hacía esto, lo otro. Pero eso era antes. Entonces en mí no tiene que tener importancia. Eso era antes, ahora lo estoy tratando de arreglar. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. La familia. Imagínense la familia. Bendito el nombre de Jesús. Me pasó el otro día, esto lo cuento como testimonio, no para avergonzar a nadie, no lo hago con esa intención. Pero me pasó el otro día que estaba hablando con una señora y con su hija. La hija, 10, 11, 12 años, dice, yo quiero hablarle a mi tía de Jesucristo. Entonces la mamá dice, y se equivocó gravemente la mamá en lo que dijo, siendo cristiano, dijo, no, pero ¿qué le vas a hablar a tu tía si tu tía no cree, es bruja encima? Y yo le digo, no, pero no tenés que decirle así. Porque vos tal vez tenés cosas guardadas contra esa persona, pero Dios está queriendo usar a tu hija o le está inspirando a hablarle porque le está queriendo dar la oportunidad de arrepentirse. Entonces en muchos casos nosotros, como tenemos sentires con ciertos familiares porque nos han rechazado a Cristo, cuando alguien cercano a nosotros le quiere hablar, nosotros ya condenamos, y ahí es donde tenemos que darle la oportunidad a Cristo. Pero suele pasar eso, que la familia en su momento genera presión en nosotros y nosotros vamos achicharrando, no, yo no le voy a hablar a este, no. Si vos venís a mi casa y yo soy cristiano y es la hora de mi oración, yo te invito a orar. Si no, te preparo el mate y te digo, espérame que voy a orar, y te dejo ahí tomando mate. Amén. Pero Cristo tiene que estar primero en mi vida. Cristo tiene que estar primero en mi hogar. Su palabra, su manera moral de vivir. Para que más adelante yo, bendito el nombre de Jesús, obtenga de sus frutos. Así también en nosotros mismos el adversario nos presiona. Ahora, bueno, fijémonos en el siguiente pasaje, ¿sí? En el 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Bueno, fíjense en esto. Confrontación. ¿Qué es confrontar? Esto es importante para que lo sepan, amén. Igual esto va a estar subido, así que lo pueden chequear cuando quieran. Confrontar es poner a una persona o una cosa, material o inmaterial, frente a otra para compararlas u oponerlas entre sí. Amén. ¿Qué es confrontar? Es poner una cosa con otra o una persona con otra para compararlas. ¿Sí? No hay que comparar personas, pero es poner una situación, en el caso de la Biblia, con lo que nos pasa. Amén. Es poner una cosa con otra cosa para compararlas u oponerlas, ¿sí? Enfrentarlas. Amén. Entonces nosotros en este pasaje
que Jesucristo dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Amén. Ya quedó en evidencia que los discípulos escuchaban a las masas y creían, estaban meditando dentro de sí en lo que decían. Ahora, fíjate que Jesucristo dijo, ¿quién decís que soy yo? No dijo, ¿quién creen que soy yo? Amén. Es un detalle. Porque Él está preguntando, ¿qué es lo que ustedes dicen con su boca? Pero no les pregunta, ¿qué es lo que ustedes creen realmente en su espíritu de mí? ¿Qué es lo que creen dentro de mí? Y ese es un gran problema con la iglesia. La iglesia dice mucho, pero cree poco. Nosotros como iglesia decimos, sí, yo creo en Jesucristo. Yo creo que es el Hijo de Dios. Sí, dice yo creo, pero dentro de sí no cree. En su mente, cuando tiene que orar por algo, siempre surge un pero, de que no va a suceder. En el corazón, cada vez que sucede algo, el dolor tapa la fe. En el espíritu, en las ganas, siempre hay algo que nos vence. Ese es el gran problema que la iglesia en estos tiempos, que son los últimos tiempos y lo más peligroso, está sufriendo. El decir y el no creer. Amén. Entonces, como ellos decían, entonces fue necesario que el Señor los confronte. Entonces expuso, ¿sí?, el Señor con esta pregunta. ¿Y vosotros qué decís? Comparó lo que decían los otros con lo que ellos iban a decir. Amén. Pero vemos, alabado sea el nombre de Cristo, vemos que Pedro responde, inspirado por el Espíritu de Dios, y recibe una felicitación de Jesucristo por haber oído al Espíritu Santo. Amén. O sea, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Ahora en ese momento no respondieron todos los discípulos, respondió solamente Pedro. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Y respondió, vos sos el Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Una de las cosas que yo siempre les aconsejo a ustedes, y en las situaciones inclusive más difíciles, y a veces sé que parece difícil o ridículo, es que yo les digo, hermano, hermana, cuando vos estás en esta situación difícil, no reniegues, entra en el Espíritu por tu fe. ¿Por qué hago esto? Porque acá vemos que Pedro, mientras todos se quedaban callados, él debe haber entrado en el Espíritu por su fe, para responder sabiamente. Entonces, inspirado por el Espíritu Santo del Padre Celestial, que son el mismo, respondió correctamente, lo escuchó. Los otros no. Así nosotros en cada situación difícil día a día tenemos que relajarnos y entrar en el Espíritu para saber cómo responder ante esa situación. Y más cuando nos confronta tanto Dios, que nos suele confrontar en áreas de nuestra vida con cosas que prometemos, así como el adversario, que también nos suele confrontar, que genera estas situaciones, como explica el libro de Job, para avergonzar a nuestro Padre. Amén. Pero veamos esto, ¿no? Porque acá le dice Jesucristo a Pedro, vos vas a ser bendecido porque estás escuchando, porque escuchás al Espíritu. Amén. O sea que ahí empieza la bendición. Pero ¿qué otras cosas ocurrieron en la vida de Pedro? Amén. Y acá tenemos, por ejemplo, en Mateo 26, cuando Pedro niega a Cristo, ¿sí? Yo se los leo rápido. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. ¿Sí? Lo juro que no conozco.
Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. O sea, él empezó a decir: no, pero ¿será posible que no entendé, que no entiende? No, yo juro que no, no conozco a este hombre. ¿Sí? Y cantó el gallo. Él le había prometido un rato antes, ¿sí?, a Jesucristo: yo voy a ir con vos hasta la muerte. Él le dijo eso, pero no lo creía dentro de sí. Lo dijo en el momento, en el calor. Pero cuando Jesucristo escuchó, le dijo: no, antes de que cante el gallo vos me vas a negar. ¿Sí? Entonces Pedro se acordó, dice acá, de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Ven que hay diferencia entre lo que decimos por el calor o la presión del momento y entre lo que realmente creemos y lo que realmente tenemos que hacer? Amén. Imagínense en ese momento llevándolo a Cristo arrestado para crucificarlo. Imagínense Pedro, todos los discípulos corrieron. Pedro intentó un poquito más seguirlo, pero sin embargo cuando se le presentaron, acá leemos que se le presentó una criada, que se le presentaron los soldados y gente que estaba ahí. Ante la presión tuvo miedo. Amén. ¿Sí? Le negó. Veamos qué otra cosa pasó en Juan 21:15. ¿Sí? Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amás? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón Pedro, hijo de Jonás, ¿me amás? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amás? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces nosotros le dijimos al Señor: Señor, yo te amo, Señor? Amén. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. O sea, Pedro lo niega a Cristo, Cristo muere y resucita, se les vuelve a aparecer y ahí lo restaura, bendito el nombre de Cristo. Le hace la pregunta 3 veces si le ama. Amén. Él responde que sí. Veamos qué pasa un poquito más adelante. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Amén. Acá tengo una línea de tiempo. Tranquilo, sé que este se está haciendo denso, pero ya vamos a terminar, tranquilo. Veamos acá, ¿sí? Primero, él le responde inspirado por el Espíritu, amén. Él le dice: vos sos Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lo dice, amén. Pero cuando Jesús se ha arrestado, lo niega Jesús, ¿sí? Bueno, Jesucristo es crucificado, amén. Después resucita, después durante 40 días se le aparece, amén, a todos los discípulos y a muchas personas. Y Jesucristo se le aparece a ellos a la orilla del mar, y Pedro estaba desnudo, agarró su ropa, se puso, saltó de la barca y corrió a Cristo, por el amor que él tenía. Ahí Jesucristo lo restaura. Después vemos en el libro de los Hechos que la manera en la que, alabado sea el nombre precioso de Jesús, la manera en la que predica Pedro, alabado sea el nombre del Señor, cambia, predica con unción de parte de Dios, se arrepiente la gente, tiene una restauración muy hermosa. Pero después vemos que Pablo, un tiempo después,
Dice que le reta a Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro comía con los gentiles y cuando aparecían los circuncidados, los ortodoxos, él se alejaba de los gentiles y comía con los ortodoxos para disimular que él también no vivía de una manera gentil, de una manera como nosotros que vivimos bajo la gracia. Entonces Pablo le reta. Después, cuando termina su ministerio, Pedro, por no negar a Cristo, muere realmente crucificado boca abajo. Pero vemos que, y lo que quiero mostrarles es esto, que Pedro, durante todo su ministerio, siempre tuvo este problema. Tuvo el problema de que cuando algún grupo determinado ejercía presión dominante sobre él, a él le agarraba miedo y o negaba a Cristo o trataba de disimular lo que predicaba. Igual Jesucristo estaba con él, igual lo restauró, igual Jesucristo lo usaba. Amén. Pero él ante la presión tenía miedo. Amén. Eso tenía que luchar él mismo. Ahora, entendemos que verdaderamente en ese momento tal vez Dios le estaba queriendo mostrar a Pedro y nos está mostrando ahora que no es lo mismo decir que hacer y que no tenemos que ceder ante la presión dominante, sino buscar a Cristo en espíritu y en verdad. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora, para terminar con esto, ¿sí? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. El primer paso para ser bendecido es escuchar el Espíritu de Dios. Es leer su palabra, que también es el Espíritu de Dios principalmente, y ponerlo por obra en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Cristo. Y aceptar este desafío. Este es el mensaje de hoy. Que nosotros mismos nos confrontemos. Que nosotros mismos miremos ahora cómo estamos y en qué cosas estamos fallando o en qué cosas decimos que estamos bien y nos estamos mintiendo y engañando. Amén. Y que tomemos el desafío de ahora en más de confrontarnos todos los días internamente nosotros, para sacar lo mejor de nosotros para Cristo. Yo en esta área estoy mal, listo, yo voy a confrontar esta área. Amén. Este es el desafío de todo cristiano. Ver en qué área está fallando para fortalecerla y confrontarte vos mismo. Y no ceder en estos tiempos más difíciles, porque Jesús ya viene y está a las puertas ante la presión que ejerce la sociedad en nuestra fe. ¿Sí? Alabado sea el nombre de Cristo. Con el respeto, con todo el amor, porque vivimos en una democracia. Si las personas no quieren creer en Cristo, bendizgámoslas, igual las bendecimos. Y si tienen una opinión diferente, igual las bendecimos. Pero jamás pueden venir a hacernos daño. Para eso también están las leyes que nos defienden. Amén. Ahora, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Si les pregunta el Señor. Amén. ¿Quién dicen que es Jesucristo? ¿Quién dicen que es el Hijo del Hombre? Pero más importante, ¿quién creen que es Jesucristo?